Hola amigos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal R+R Retirados en España. Hoy vamos a hablar del primer reto que enfrentarás al llegar a España. Mucha gente te dirá que lo primero que debes hacer al llegar a España es empadronarte, pero eso no es totalmente correcto. El empadronamiento no es el primer paso. El verdadero primer paso, y el más difícil para muchos recién llegados, es conseguir una primera vivienda donde residir a tu llegada. Porque sin un contrato de alquiler o una autorización del titular de una vivienda, no te van a empadronar. Hoy te vamos a explicar lo que necesitas para conseguir tu primera renta, algunas opciones alternativas y algunas sugerencias basadas en nuestra propia experiencia. Primero veamos qué cosa es el empadronamiento. El empadronamiento es un trámite administrativo que es obligatorio en España y consiste en inscribirse en el padrón municipal del lugar donde se reside habitualmente. Simplemente es un registro de habitantes. Este registro permite a las autoridades locales conocer el número de habitantes y planificar adecuadamente los servicios públicos del ayuntamiento. Estar empadronado te sirve para acceder a la sanidad pública y a otros servicios sociales si tienes ese derecho. No en el caso de nosotros, las personas con visa no lucrativa. Matricular a tus hijos en escuelas, universidades y acceder a otros beneficios municipales. En nuestro caso, lo más importante del empadronamiento es que este es un requisito para solicitar la TIE, que es la tarjeta de identidad del extranjero o la tarjeta de residencia que debes obtener en tus primeros 30 días en España. Es decir, tú tienes 30 días para empadronarte y solicitar tu TIE. Ya hablaremos de ese tema en otros videos. El proceso de empadronamiento se hace en el ayuntamiento de la localidad donde vives y es relativamente sencillo, siempre que tengas correctamente documentado dónde vives. Para empadronarte en un ayuntamiento necesitas demostrar dónde vives y primero debes tener dónde vivir. Un alquiler de Airbnb o un hotel no te sirve. Por lo tanto, debes tener un contrato de alquiler firmado, generalmente de 3 meses o más, o una autorización del titular de la vivienda donde te alojas, más su DNI o NIE y documento de propiedad o contrato. Si acabas de llegar y no tienes piso, ni tienes contrato, ni tienes autorización, entonces no puedes empadronarte. Por eso decimos que el primer gran reto no es un formulario ni una cita en el ayuntamiento. El primer reto real es encontrar dónde vivir. La renta de un piso o casa es la opción más frecuente. En estos momentos en España, encontrar dónde rentar es un poco complicado, sobre todo para recién llegados. El mercado de alquileres es muy competitivo porque hay muchísima demanda y poca oferta. Por eso, los propietarios pueden aplicar criterios más estrictos para aceptar inquilinos y generalmente prefieren gente con nómina española u otro tipo de ingreso estable en España. Si eres recién llegado, te enfrentarás a varias dificultades. Primero, como hemos dicho, no vas a tener nómina u otro tipo de ingreso estable en España. Aunque tengas ahorros depositados en España o ingresos en los Estados Unidos o en tu país de origen, muchos propietarios quieren ver ingresos españoles estables. Segundo, probablemente te exigirán depósitos más altos. Además de la fianza obligatoria, te pueden pedir 1 o 2 meses extras de depósito, un seguro de impago o incluso un aval bancario. Como probablemente no tengas una cuenta bancaria española todavía, ya que los bancos requieren prueba de empadronamiento o incluso la TIE para abrir una cuenta, eso complica la situación. A veces parece que estás en el dilema del huevo y la gallina. Por último, tendrás muchísima competencia. Sobre todo en ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga o Valencia, un piso bien ubicado puede desaparecer en cuestión de horas. Por todo eso, conseguir tu primera renta se convierte en la misión más importante cuando llegas, pero no es misión imposible. Para eso debes prepararte. Lo primero es organizar tus documentos. Recuerda que tu objetivo es demostrar solvencia. Ten preparado tu pasaporte, tus estados de cuenta mostrando ahorros suficientes, pruebas de ingreso en tu país como pensión, ingresos de un negocio, dividendos de inversiones, etc. La declaración de impuestos en tu país. Un año debe ser suficiente, pero si tienes más, mejor. Referencias si las tienes. Y por último, aunque no es imprescindible, puedes preparar una carta explicando tu situación, motivo de mudanza y por qué te deben considerar solvente.
Lo mismo si vas a buscar dónde rentar por tu cuenta o si lo vas a hacer con un agente inmobiliario, presenta todo eso en formato digital como una carpeta del inquilino. Imprime una copia de todo y preséntaselo también en físico. Debido a todas las dificultades que tenemos en este momento en España, contratar a un agente inmobiliario puede ser una buena idea. Un agente te ofrece seguridad y asesoramiento experto, lo cual te va a ahorrar dolores de cabeza. Además, te va a proteger de fraudes y asegurar que el proceso sea legal y conforme a las normativas locales, algo clave cuando no conoces bien el mercado. Pero lo más importante es que un agente accede a pisos o viviendas antes de que se publiquen. Le puede además explicar tu caso a los propietarios y puede minimizar la exigencia de depósitos. Al elegir un agente, debes investigar su reputación primero. Busca opiniones online en Google y comprueba que están registrados y tengan experiencia con expatriados. Antes de contratarlos, pregunta por sus servicios. Asegúrate de que te van a ayudar con la búsqueda, contrato y cualquier duda administrativa que tengas como nuevo residente. Usar una agencia tiene un costo. El mes de agencia de alquiler es la comisión que las inmobiliarias cobran por conectar propietarios e inquilinos en un arrendamiento. En España, esto suele equivaler a una mensualidad de renta más el 21% del IVA, aunque no es un monto fijo por ley, sino una costumbre y puede variar, generalmente hacia arriba. Por suerte, la Ley de Vivienda del año 2023 establece que la comisión de la agencia debe ser pagada por el arrendador, o sea, el propietario, no por el inquilino. Dicho esto, debes estar preparado para pagar algún extra a la gente y debes discutir los términos antes de la contratación. En resumen, usar una agencia te da una base sólida y segura para tu nueva vida, minimizando riesgos al alquilar, lo cual es invaluable cuando eres nuevo en un país. Pero sobre todo, para recién llegados sin nómina española, trabajar con un profesional reduce muchísimo los rechazos. Como hemos contado en un video anterior, nosotros viajamos a España en un viaje exploratorio y en ese viaje escogimos lo que sería nuestra primera vivienda rentada cuando emigramos. Sabemos que no todo el mundo puede hacer esto, pero una alternativa que nos parece muy conveniente es empezar a trabajar con una agencia antes de viajar a España. Esto hará que tengas parte del proceso adelantado al llegar, pero recuerda, evita pagar nada por adelantado y no rentes desde tu país de origen sin ver el apartamento o casa donde vas a vivir. Finalmente, una opción que mucha gente usa es quedarse con un familiar o amigo por un corto periodo y empadronarse en casa de esa persona. Si tienes a alguien en España que te pueda recibir, esta es una excelente alternativa para los primeros días o semanas. Lo importante es poderte empadronar. Con esto evitarás presionarte para alquilar a toda prisa, puedes buscar con calma y lo más importante, te puedes empadronar ahí. ¿Qué se necesita para empadronarte en casa de otra persona? Una autorización firmada del titular, copia de su DNI o NIE, su contrato de alquiler en caso de que él sea un inquilino o en caso de que sea dueño, una prueba de que es el dueño de la vivienda y tu pasaporte. Esta opción es completamente válida y miles de recién llegados lo hacen cada año. Y ahora sí, llegamos al empadronamiento. Una vez que tengas tu contrato de alquiler o la autorización del familiar o amigo, entonces sí puedes empadronarte. Nuestro próximo video tratará sobre el empadronamiento en detalles. Mantente al tanto. Con esto terminamos. Esperamos haberte sido de utilidad y que tengas claro que el empadronamiento es importante, sí, pero no es el primer paso. Antes necesitas demostrar dónde vives y eso significa encontrar una renta o quedarte con alguien que pueda autorizarte. Y como siempre te decimos, si quieres más guías sobre cómo mudarte, vivir o retirarte en España, suscríbete al canal, dale like a este video y déjanos preguntas en los comentarios. Hasta la próxima.